Buenas noches en general. Lo que vamos nosotros a compartir el día de hoy es acerca del estudio de mercados y nuestro grupo está conformado por Melanie Bonet, Daniel Ceballos, mi persona, Leonardo Rodrigo Mozo Martínez, Arnaldo Bernabé Solórzano Velázquez y Jean-Pierre Torres. Y lo que vamos a presentar es acerca del capítulo 2 del estudio de mercados del libro de Vaca Gabriel. ¿Sí? ¿Qué vamos a hablar en este video? Vamos a hablar acerca del estudio del mercado para la evaluación de los proyectos, con el fin de que ya cuando culminemos este capítulo de este libro, podamos nosotros ya poder definir conceptos, analizar, visualizar, ver los procedimientos que tenemos para estudiar lo que son los proyectos y también los métodos, que los métodos nos ayudan para direccionar los posibles proyectos o las ideas que nosotros tengamos, ¿no? Entonces, para eso, como objetivo del estudio de mercado, nos dice que el determinado mercado es el área donde confluye la otra, o sea, la demanda, ¿no? Porque una cosa es la demanda y otra cosa es la oferta. Por ejemplo, la cantidad de productos que tiene salida, si no tiene salida. Entonces, para ello y el estudio de mercado, para eso tiene el objetivo, también para medir si la necesidad está totalmente satisfecha o está insatisfecha. También para cuantificar la demanda, para observar cuáles son los canales de distribución de nuestro proyecto, de nuestra idea de negocio que tengamos y para evaluar los posibles riesgos que o sea, que podemos tener en el transcurso del camino para iniciar nuestro producto o nuestro proyecto, ¿no? Ya, también tenemos lo que es el dominio de la metodología de investigación, ¿no? Que este dominio, ¿qué nos ayuda? Nos ayuda a cuantificar la demanda potencial insatisfecha, ya que requiere enfrentar y dominar diversos métodos de investigación, como cuáles. Por ejemplo, aquí tenemos que dentro del dominio de la metodología de investigación tenemos la metodología de investigación, el análisis de los datos y las matemáticas superiores. Dentro de la metodología de la investigación nos ayuda a poder dominar nosotros y aplicar el método científico, que ya más adelante vamos a ver cuál es el método científico para nosotros poder estudiar el proyecto. También nos va a ayudar a analizar los datos estadísticamente y también para poder medir las preferencias de consumo que va a tener, en este caso, el consumidor final, a quién va a llegar el producto, ¿no? Y también utilizamos la matemática superior, porque gracias a las matemáticas superior podemos nosotros aplicar fórmulas, aplicar procedimientos y tener conocimiento en estas áreas, ¿no? Ya. De este modo, también tenemos lo que es la estructura del análisis del mercado, que nos dice que la investigación de mercados debe proporcionar información para determinar si las condiciones de mercado no son un obstáculo para el proyecto. O sea, ¿qué analiza? Lo sistemático, o sea, recopila toda la información que debe ser sistemática, o sea, debe ir en orden, llevar una secuencia, debe ser objetiva, o sea, que el método de recopilación debe ser, en este caso, no tan tendencioso como podemos observar ahí. También debe resultar útil, o sea, los datos recopilados de nuestro estudio de proyecto, los datos que vamos a recopilar, deben ser útil y la información para nosotros igual debe ser útil, ¿no? Debe tener una base para decisiones también, porque a base de eso también nosotros podemos decidir si ese producto realmente puede satisfacer o no las necesidades del consumidor final. Ya. ¿Cuáles son los pasos claves dentro de esta investigación de mercados? Dentro de esta investigación tenemos 6 pasos claves como los que podemos ver aquí. Iniciamos desde la definición del problema, que quiere decir que dentro de este punto nosotros debemos identificar cuál es el problema o cuál es la necesidad o a qué ámbito o qué cosas es lo que nosotros con nuestro producto, nuestro servicio, podemos satisfacer. La hipótesis también, o sea, declarar el supuesto a probar, o sea, si ese producto va a ser bueno o no. Definir necesidades de información, diseño de recopilación, o sea, toda la información que nosotros vayamos a recopilar debe ser útil. Analizar los datos y una vez que ya tengamos toda la investigación del mercado, de manera en este caso ya sería científica, ¿por qué? Porque se elabora ya un informe que debe ser ya claro y preciso. Ya. Ya, dentro de esto también tenemos lo que es la definición y clasificación del producto, ¿sí?
nos dice que es fundamental una descripción exacta del producto, incluyendo normas, estas sean mecánicas, alimentarias, químicas y otras normas más, ¿no? También tenemos lo que es la clasificación, ya sea por vida de almacén o la clasificación también por el uso del producto. Cuando es por vida de almacén es, por ejemplo, los duraderos y los no duraderos, como vemos ahí, que se pueden clasificar. Dentro de los duraderos tenemos aparatos, herramientas, muebles y los no duraderos, alimentos frescos y envasados. Y la clasificación por uso tenemos bienes de consumo intermedio, o sea, los industriales, y ya bienes al consumidor final o consumo final, ¿no? Ya, y dentro de los tipos de productos de consumo podemos encontrar los productos de conveniencia, o sea, los básicos, o también los que nosotros a veces compramos por impulso. Por ejemplo, a veces compramos cosas que en realidad no son de manera principal o de manera necesaria, sino es que para un gusto, o sea, lo compramos, o sea, por impulso. También la comparación, están los homogéneos y por ejemplo, ahí como vemos, homogéneos, los vinos aceites, o los otros que son los muebles, coches, entre otros, ¿no? La especialidad, por ejemplo, dentro de la especialidad, por ejemplo, si nosotros vamos a un médico y ese médico podemos ver que el servicio de ese médico es bueno, o sea, nosotros vamos a acudir de nuevo por la atención y por el servicio que nos ha brindado, que ha sido excelente. Entonces, ese va dentro de la especialidad. Y los no buscados, que son productos o servicios en la que en realidad a veces no buscamos, pero en cierto caso a veces pueden ser necesarios. Ya, también tenemos el análisis de la demanda y el CNA. ¿Qué es el CNA? El CNA es el consumo nacional aparente y para ello tenemos una fórmula que es Producto Nacional más las importaciones menos exportaciones. Es la fórmula para nosotros considerar cuál es el consumo nacional aparente. Y este análisis lo que busca es medir las fuerzas que afectan los requerimientos del mercado con la participación de los proyectos. También tenemos las fuentes primarias y las fuentes secundarias que van de la mano con la demanda. Ya. Tenemos también la clasificación de la demanda. La tenemos por la oportunidad, que puede ser insatisfecha o satisfecha. La insatisfecha, que lo ofrecido no cubre lo requerido por el mercado. O sea, como nosotros sabemos, a veces el mercado no está satisfecho con un producto y siempre busca más o quiere más. Entonces, dentro de aquí, de esta clasificación, se encuentran esos clientes y también la satisfecha, que por ejemplo nosotros ofrecemos un producto o servicio y la persona queda totalmente satisfecha. También tenemos la temporalidad, puede ser continua, o sea, permanente, duradera, y también puede ser cíclica, o sea, por ciclos. De acuerdo también a la necesidad, tenemos los bienes sociales, nacionales necesarios y bienes no necesarios o de gusto, ¿no? Y según el destino tenemos bienes finales o bienes intermedios. Sí, que estos van más son adquiridos más por el consumidor y también por medios o cosas industriales. Ya, tenemos también lo que es la proyección de la demanda. ¿Cómo se proyecta la demanda? La demanda se puede proyectar por métodos estadísticos como se puede visualizar ahí, ¿no? Que va desde la tendencia secular, o sea, por variación en los largos periodos, por la variación estacional, las fluctuaciones cíclicas, que es por medio de los ciclos, y por los movimientos irregulares. ¿Sí? Entonces esas son las proyecciones de la demanda. Dentro de la tendencia secular tenemos que poca variación en largos periodos, o sea, es una línea recta o curva suave. Eso se puede visualizar cuando ya se realizan, por ejemplo, en los planos cartesianos, se quiere con las coordenadas, con los puntos y todo, ahí se puede visualizar si la línea que nosotros hemos ubicado es recta, tenemos una tendencia secular de la demanda. Y así también podemos ver si hay una variación estacional, si hay movimientos regulares o si hay variaciones cíclicas, o sea que es por ciclos, ¿no? Ya, buenas noches. Yo les voy a hablar sobre los errores comunes en el análisis de regresión. Como primer punto, se debe seleccionar la variable dependiente siempre con la demanda, la oferta y las variables independientes o causales. La selección inicial de variables causales se basa en la intuición y la experiencia del animalista. Estas variables suelen ser parámetros macroeconómicos que se creen que influyen en la demanda o oferta, como por ejemplo el PIB, la inflación, la paridad de la moneda, el PIB per cápita
y la tasa de empleo. El error común para la prueba F, nos dice Nurbin Boston que no basta con determinar solo el coeficiente de correlación, es decir, la R, que está con signo principal, o el estadístico. Ya la prueba F, ANDEVA o ANOVA, el principal error que puede ocurrir en la selección de una variable independiente realmente no explica cómo el comportamiento de la variable independiente. Es decir, se debe realizar un análisis de varianza ANDEVA para construir la prueba F. Esta prueba evalúa la influencia de cada variable independiente. Como recomendación, siempre se debe aplicar la prueba F a cualquier variable macroeconómica que sospeche que influye en comportamiento de la demanda u oferta. La prueba F y los análisis de regresión están disponibles en paquetes estadísticos como el ESPSS, el Estadística, el StatGraphic y el Excel. El valor necesario de F para aceptar una variable explicativa dependerá de los grados de libertad que tenga el modelo. Tenemos los métodos de pronóstico a corto plazo, que son los promedios móviles y suavización exponencial. Son principalmente útiles para la programación de la producción. Tenemos los métodos de medias. El valor de n depende de la estabilidad de los datos históricos. A mayor estabilidad, mayor debe ser el valor de n. No se debe pronosticar el periodo n más 2 usando el periodo n más 1, ya que estaría tomando como base un pronóstico previo, lo que introduce un error. Tenemos el método de suavización, que se basa en el uso de una constante a, y nos dice que aunque se supone que el error disminuye exponencialmente en cada nuevo pronóstico, el método solo sirve para pronosticar el siguiente promedio inmediato. Cámbiale, por favor. Ya, la recopilación de informaciones de fuentes primarias. Tenemos como punto número 1 cómo recopilar información. Las fuentes primarias provienen directamente del usuario o consumidor del producto. De esta manera, para obtener información es necesario estar en contacto directo con el consumidor. Esta recopilación se puede hacer de tres métodos, que es el método de observación, que nos dice que consiste en observar directamente la conducta del usuario. Limitación, como limitación no permite investigar los motivos reales de la conducta. Es decir, como un cliente llega a una tienda a pedir las cosas, ¿no? El método de experimentación, el investigador aplica un cambio reactivo, como un nuevo envase, y observa el cambio en la conducta para descubrir relaciones causa y efecto. Aplicación de un cuestionario. Es la mejor forma para productos nuevos. Permite preguntar directamente al usuario qué le gustaría consumir y cuáles son los problemas con los productos similares, ¿no? Para una elaboración de un buen cuestionario, debe de usar un asunto de sentido común más conocimientos específicos, ¿no? Como en la regla económica tenemos que solo hacer preguntas necesarias, evitar preguntas repetitivas que no contribuyan significativamente al objetivo que se quiere llegar, ¿no? Como regla de simplicidad tenemos que usar preguntas sencillas y directas, es decir, pueden ser de selección múltiple, listas de verificación. Para evitar opiniones abiertas, nunca se debe realizar preguntas tipo de qué opina acerca de, ya que la clasificación y el análisis de estas respuestas están reservados para expertos más que todo. Y preguntas de privacidad. Hay que evitar hacer preguntas directas como la edad, ingresos exactos. Si la información es vital, hay que hacer las preguntas mediante intervalos. Ejemplo, su edad está entre 20 a 30 años, así. Para hacer
una buena presentación para el entrevistado hay que usar un lenguaje apropiado, nunca predisponer el entrevistado a dar una respuesta específica y hay que comenzar con preguntas sencillas para enganchar al entrevistado y hay que dejar las clasificaciones al final, como la edad o el sexo. Ya, el procedimiento de muestreo y determinación del tamaño de la muestra. El muestreo de la selección es de una pequeña parte de población muestra determinada estadísticamente para inferir el valor o las características del conjunto total. La teoría se simplifica para la pequeña y mediana industria privada, enfocándose en lo esencial para la evaluación de proyectos. Tenemos como tipos generales el muestreo probabilístico, que nos dice que cada elemento del conjunto tiene la misma probabilidad de ser seleccionado, y el muestreo no probabilístico, la probabilidad de selección no es igual para todos los elementos. Ya, la estratificación. En las investigaciones de mercado para los proyectos siempre existe una estratificación implícita, perdón. Es decir, se selecciona un grupo con ciertas características, es decir, como dueños de casa. Por esa razón, el muestreo no probabilístico es el que aplica con mayor frecuencia en la evaluación de proyectos. El objetivo de cuantificación. Cuantificar la demanda de un producto, especialmente si es nuevo o no tiene estadísticas oficiales, requiere determinar el tamaño de la muestra N para que los resultados no estén sesgados. La fórmula que ocupamos para cuantificar la demanda es N igual a E, 2 desviación estándar, 2Z2. La fórmula para calcular el número de encuestas es la siguiente. Es nz al cuadrado pq sobre E2 entre paréntesis n menos 1 se cierra paréntesis más z al cuadrado pq, donde la n significa la población total, la z distribución normalizada. Si z es igual al 1.99, el porcentaje de confiabilidad es el 95%. La P es la proporción de aceptación deseada para el producto, la Q es la proporción de rechazo y la E es el porcentaje deseado de error. Ya, la medición e interpretación. La medición es el estudio de mercado que busca cuantificar la demanda potencial de nuevos productos, especialmente cuando no se dispone estadísticas oficiales. El procedimiento se basa en cuestionarios que utilizan técnicas estructuradas como preguntas cerradas y breves y especificadas, ya que las respuestas abiertas dificultan la medición y el análisis estadístico. Una cuantificación inicial basada únicamente en porcentajes generales de consumo, es decir, la primera medición suele ser sesgada al intentar extrapolar los resultados de un área geográfica más amplia. Para garantizar la precisión y eliminar el sesgo, es crucial estratificar la muestra, consultando estadísticas oficiales, para que el número del encuestado replique exactamente las proporciones reales de la población y las características claves. En la medición se emplean escalas como la nominal, que son los nombres y marcas, la ordinal, que son la orden y de preferencia, y la de intervalos, que son rangos de ventas o consumo, para asegurar la coherencia de las respuestas. Para validar la actitud de los problemas de los consumidores es recomendable usar doble cuestionamiento, preguntar los mismos de dos maneras distintas. Y finalmente, para una mejor interpretación de los datos y para guiar las decisiones comerciales se utilizan una tabulación cruzada. La importancia de una adecuada estratificación de encuestas. La estratificación es un paso crítico para asegurar que una encuesta sea de calidad y que sus resultados no estén sesgados. El principal objetivo de una buena estratificación es lograr que la muestra
encuestada presenta características similares a la población del objetivo de estudio. Si la muestra solo se tripifica con una o dos características, ejemplo, solo por el tipo de escuelas, los resultados serán sesgados y la estimación del mercado será incorrecta. Los principios de la estratificación profunda tenemos el enfoque multifactorial, la estratificación con datos oficiales, la ventaja en la inferencia. Los límites prácticos del control, tenemos el límite de complejidad, que son cuestionarios, prácticas, y para controlar la cantidad de cálculos. No es aconsejable considerar más de 3 estratos o factores al aplicar encuestas. Y el ajuste de la muestra, que es el número de encuestas aplicadas, suele ser mayor al calculado. Es crucial desechar las encuestas que no se ajusten a las proporciones exactas de los estratos definidos, ya que su inclusión sesgaría los resultados finales. También por la estratificación y segmentación del mercado con datos oficiales. Es crucial para asegurar que la muestra de una encuesta represente finalmente a la población potencial. El proceso de estratificación y cuantificación, tenemos el ajuste de población, que se toman los datos oficiales y se agrupan las categorías necesarias. La definición de muestras estratificadas es la muestra total de la encuesta, y la inferencia estadística es que una vez obtenida la muestra estratificada se calcula el consumo anual promedio para cada subextrato. El mercado potencial cuantificado permite la segmentación, que es la identificación de grupos que comparten un desarrollo distinguible. Tenemos la medibilidad, la accesibilidad y la rentabilidad. La medibilidad es la base de segmentación, deben ser medibles utilizando datos accesibles. La accesibilidad es el segmento debe ser accesible físicamente a través de las instituciones comercializadoras para poder entregar el producto. Y la rentabilidad, cada segmento debe ser suficiente cantidad de consumidores potenciales para que la producción y venta resulten económicamente rentables. Tenemos los tipos de segmentación, que es la gráfica, demográfica y la psicográfica o comportamiento. El segmento específico al que una empresa se dirige sus esfuerzos se denomina mercado meta. Para atacarlo existen 3 estrategias, que es la estrategia de agregación, estrategia de un solo segmento, estrategia de segmentos múltiples. El procedimiento no probabilístico de muestreo. Estos procedimientos son más utilizados en la evaluación de proyectos, ya que permiten al investigador seleccionar la muestra basándose en su criterio de convivencia, lo cual resulta en un proceso más directo y menos costoso que el muestreo probabilístico. Tenemos los tipos de muestreo no probabilístico, que por primero está el muestreo de estratos o cuotas. En este procedimiento, el encuestado está en libertad de seleccionar un segmento o cuota determinada de la población, por ingreso, por edad o educación. Son los objetivos del proyecto. El segundo muestreo es de convivencia de sitio. El investigador se dirige a un lugar específico donde se supone que estará presente en las encuestas que está interesado, ¿no? Y por último, el muestreo de bola de nieve, que se caracteriza porque los informantes posteriores se obtienen a través de la referencia proporcionada por los informales iniciales. Tenemos los factores que influyen en la elección de un método pronóstico. La elección de un método pronóstico adecuado, ya sea en encuestas, promedios móviles o de regresión, dependen de un balance entre la necesidad de precisión y las limitaciones operativas que enfrentan el analista, y que no existe un método universalmente mejor que este. Tenemos como factores determinantes el tipo de decisión y precisión requerida, que la elección del método debe estar limitada por el tiempo o el costo que implica la obtención de precisión.
Como punto número 2 tenemos el costo del pronóstico. Existe una clara diferencia de costo entre métodos. Tenemos como punto número 3 el tiempo disponible para realizar el pronóstico. Es decir, las encuestas requieren días o semanas para realizarse. Como punto número 4, el horizonte de tiempo para el pronóstico. Es el periodo de tiempo que se desea pronosticar un factor excluyente. Y como último punto, la disponibilidad de datos. Si no se cuenta con datos estadísticos históricos o secundarios, ya sea escritos o en Internet, la única opción es utilizar métodos de fuente primaria como las encuestas. Bueno, ahora continuamos acerca de las reflexiones sobre los métodos de pronóstico. Bueno, las reflexiones sobre los métodos de pronóstico señalan que ninguno garantiza una precisión total, ya que todos estos tienen costos y limitaciones de tiempos e información. La elección del método adecuado depende del costo, la disponibilidad de datos y el plazo del pronóstico. Aunque estos métodos también estiman lo que es el mercado potencial, no aseguran el éxito del proyecto, por lo que su uso debe completarse con una buena gestión y también con una buena estrategia. Lo que es el análisis de la oferta, pues tenemos lo que esto busca determinar las cantidades y condiciones en las que los productores están dispuestos a ofrecer bienes o servicios en el mercado. Vale recalcar que esto considera factores cuantitativos y cualitativos como precios, lo que es apoyo gubernamental, número de productores, capacidad, calidad y planes de expansión. Además, también esto se clasifica también en lo que es la oferta en tipos según el número de oferentes, competitiva, oligopólica y monopólica. Y esto también es esencial para comprender lo que son las condiciones del mercado y la estrategia empresarial. Ya, dentro de esto tenemos lo que son los principales tipos de oferta. En este caso, pues tenemos lo que es la oferta competitiva. Esto cabe recalcar que donde muchos productores compiten libremente. Lo que es la oferta oligopólica, esta domina por pocos productores que controlan precios y mercados. Y la oferta monopólica, en la que solo un productor domina y fija la cantidad, precios y cantidad del servicio. ¿Cómo analizar lo que son las ofertas? Para analizar lo que son las ofertas es necesario conocer lo que son los factores cuantitativos y cualitativos que le influyen. Esto es considerando lo que son como los aspectos, los precios en el mercado, apoyos gubernamentales y condiciones del entorno económico. También esto implica lo que es recopilar datos de inversión y números de trabajadores. La planeación estratégica y el análisis de la oferta. La planeación estratégica en el análisis de la oferta, pues estos de aquí permiten lo que es obtener ventajas lo que son competitivas. Esto como crear lo que son productos únicos y también reducir costos. Para ello es fundamental también lo que es conocer a la competencia y recopilar lo que son datos relevantes. Aunque algunos planes de expansión o inversiones pueden ser difíciles de obtener. Por lo que también esto se recomienda lo que son las entrevistas con intermediarios y también lo que son consumidores, para definir lo que son estrategias que fortalezcan la posición en el mercado. Tenemos lo que es la proyección de la oferta. En lo que es la proyección de la oferta, pues esta se realiza con el PIB, la inflación o el índice de precios. Estos son utilizando lo que son coeficientes de correlación para determinar cuál de ellas influye más con la oferta futura. La variable con mayor proximidad a uno en su coeficiente será lo que es la base para proyectar la oferta dentro del mercado. Y también lo que es importaciones y exportaciones. Es importante dentro de lo que es importaciones y exportaciones, pues incluir lo que es el análisis estadística
y políticas gubernamentales relacionadas con importaciones y exportaciones de productos en estudio, ya que estas actividades pues, afectan lo que es a la demanda y a la oferta del mercado, como las compañeras indicaban anteriormente. Además, también es fundamental presentar datos sobre cuotas arancelarias, políticas públicas y tendencias para comprender mejor lo que es el impacto en transacciones internacionales. Bueno, yo les voy a hablar sobre lo que es la determinación de la demanda potencial insatisfecha. Como principal punto tenemos la demanda insatisfecha. Para saber las necesidades del mercado, existe una brecha entre lo que el mercado necesita y lo que actualmente se ofrece. En lo que es el potencial del mercado, nos representa la oportunidad real de crecimiento y rentabilidad para un negocio. A identificar necesidades, tenemos que hacer lo que se es mediante estudios de mercados y encuestas. Un potencial del mercado, tenemos que buscar un producto estrella para esa necesidad. Bueno, ¿cómo es el cálculo de la demanda potencial insatisfecha? Como primer punto tenemos la demanda total del mercado, que es el número de consumidores potenciales en el segmento del objetivo. Como segundo punto tenemos la oferta actual, el cual es el volumen de los productos o servicios que los competidores están promocionando. Y la fórmula sería demanda potencial es igual a demanda total menos oferta actual. Así tenemos nuestro cálculo de la demanda potencial insatisfecha. Cuando la demanda insatisfecha no es clara. Bueno, cuando no es clara, tenemos que implementar estrategias para descubrir y validar oportunidades en el mercado emergente a complejo. Como se puede observar en la imagen, tenemos como principal punto la segmentación, después las entrevistas y en sí lo que son los prototipos. La segmentación es para saber hacia qué mercado queremos proyectarnos, y las entrevistas es para saber qué necesita en sí ese mercado. Y los prototipos, bueno, ya sería en la elaboración de un producto o servicio en específico. Como nota tenemos que la investigación cualitativa profunda es vital para desenterrar necesidades latentes. Bueno, en los escenarios económicos y de riesgo, ahí existen tres escenarios, el cual es el optimista, el base o intermedio, el cual nos da estabilidad, y el pesimista. En el optimista tenemos una alta inversión, mayor poder adquisitivo y estimar la demanda máxima. O sea, es un escenario con todo a nuestro favor. En el escenario base o el intermedio nos da una estabilidad moderada y predecible, para que sea una proyección más probable. En lo que es el escenario pesimista, es la contracción económica y cautela del consumidor, o sea, un escenario completamente negativo. Bueno, el análisis estratégico de precios. El precio es una herramienta fundamental del marketing, la cual afecta directamente a la percepción del valor y a la rentabilidad. Existen tres precios: el precio de competencia, el precio basado en costos y el precio basado en costos totales. El precio de competencia es analizar los precios de rivales directos e indirectos, lo cual es un benchmarking esencial. Los que son los precios basados en costos es asegurar que el precio cubra los costos fijos y variables, más de un margen deseado. Con el tercer punto, tenemos como establecer el precio en función del beneficio percibido,
por el cliente, no solo por el costo de producción. La proyección del precio del producto. Asegurando la sostenibilidad a largo plazo y alineación con la propuesta de valor, tenemos 4 puntos, el cual es analizar los costos, ajustar nuestras proyecciones, darle valor al cliente y monitorear la competencia. ¿Qué queremos decir por analizar costos? Es recopilar y proyectar costos variables y fijos. En lo que es dar un valor al cliente, es darle un valor agregado postventa, a lo que ya sea un producto, un seguimiento o una encuesta de satisfacción. En lo que es monitorear la competencia, es un seguimiento continuo de los movimientos y estrategias de precios y rivales. En lo que es ajustar proyecciones, modelar escenarios de la necesidad de la demanda. Bueno, la comercialización del producto. La comercialización del producto es una parte muy fundamental de toda empresa. Esta se puede producir mejores artículos para género o mejor precio, pero si no tiene los medios para hacerlo, puede llegar al consumidor de forma eficiente, o sea, un producto no muy atractivo. Estas empresas irán si no, estas empresas irán a la quiebra. Si no se promociona un producto que sea atractivo, que sea en beneficio para cualquier actividad o para las personas que lo necesiten. Sí. Siguiente. Tenemos los canales de distribución y su naturaleza. Se dice que un canal de distribución es una ruta que toma todo producto para pasar del producto a los consumidores finales. Estos, aunque se detienen en varios puntos de esa trayectoria, en cada intermediario o punto en el que se tenga la trayectoria. Existen pagos de transferencia que, además de un intercambio de información, el producto siempre tratará de elegir al canal más ventajoso. Como por ejemplo tenemos los canales de productos de consumo popular. Estos son los productos de clasificación A1, que son para los productos consumidores. Estos son canales o vías más cortas, simples y rápidas, que se utilizan cuando el consumidor acude directamente a la fábrica a comprar los productos. Los productos de clasificación 1B, que son los productores minoristas o consumidores, que son muy comunes. Se quieren al entrar en contacto con minoristas que exhiban o vendan los productos en los mercados. Y el 1C, que son los productores mayoristas, minoristas y consumidores, estos entran como auxiliar para la comercialización de los productos más especializados, en tipos de canales que dan a la venta, como son las medicinas, ferreterías o maderería. Son productores ya más grandes que distribuyen además productores minoristas. Y los canales para productos industriales, como tenemos el 2A, que son los productores, el usuario o el industrial. Estos son usados cuando los fabricantes consideran que la venta es requerida para la atención al personal o consumidor. El 2B son productos de distribución industrial, usuarios o industrial, que estos son los que distribuyen equivalentemente a la mayoría de consumidores. Esto se usa para vender a productos no muy especializados, pero son de uso industrial. El 12, que es el productor, agente, distribuidor o usuario industrial, que es una misma situación, pero quiere decir que es para las ventas en lugares más alejados. O sea, se distribuye, digamos, de provincia a provincia o de cantón a cantón. Bien.
¿Cómo seleccionar el canal más adecuado para la distribución de productos? Que tenemos tres. ¿Cómo es la cobertura del costo del mercado? Que es para un mercado más limitado y más selecto. Normalmente se toma la opción 1A, como lo dije, que es la de productores consumidores. Esto es popular y de mercado, de un popular y más amplio mercado, que tomará más las opciones del 1A, 1D y 2D, y por lo tanto el canal empleado es de primera instancia. Siempre dependerá del tipo de producto o del mercado al que se quiera cubrir. El costo sobre el producto. Como cada nivel es intermediario, este se debe siempre a las prioridades de los artículos. Siempre mientras sean más intermediarios, que haya y no se pierda más el control de productos en los canales 1A y 2A, que hay mucho más control que en el 1D y en el 2C. Estos los productores pueden llegar a deteriorar al consumidor. Y los costos, que aunque los canales 1A y 2A, por lo simple que son, estos parecen ser los de menor costo, esto es son solo apariencias, pero siempre tienen más baratos que atender a los mayoristas o a los consumidores finales. Las estrategias de introducción al mercado. Estas son estrategias que se introducen al mercado, siempre para apoyar básicamente a la mezcla de estrategias de publicidad y precio. Estas se pueden elaborar de mejor productos en el mundo, con mucho sentido, pero sí solo son pocos los consumidores que lo conocen. Esta introducción al mercado siempre será lenta, el precio es más bajo y pueden ser más atractivos en los nuevos productos que siempre se ofrezcan con una calidad similar a la que hacen los competidores en los mercados actuales. Por ejemplo, si observamos los productos chinos, son más baratos que los americanos o los europeos. Siempre invaden el mercado mundial, siempre innovando, siempre con precios más accesibles y productos similares que el consumidor lo encuentra en otro mercado. Siguiente. Como tenemos las estrategias basadas en CRM o e-commerce, estas son empresas que tienen como principal desafío conseguir clientes o consumidores. Para lograrlo, deben siempre utilizar cualquier medio de publicidad. Estos siempre deben hacer publicidad para siempre enganchar a un nuevo mercado, para tener una mayor rentabilidad o así poder promocionar sus productos a los clientes. Estos asimismo muestran a la empresa que conozcan mejorar su potencial para lograr los productos que más se pagan, y también podrán dirigir mejor la publicidad. Una de las herramientas aún en evolución, pero cuyo uso cada vez es más más extendible, o sea que siempre va a tener más publicidad. Y lo que se ha practicado desde siempre es que las empresas, para que se haga de forma manual o con poca coordinación entre los mercados, entre ellos, Siguiente. La publicidad dirigida a las redes sociales, como muchos sabemos que las publicidades últimamente se están enfocando en ciertos grupos, ya sean en los adolescentes, ciudadanos comunes, mujeres, etcétera, para promocionar todo por redes sociales. Y para mantener estos sitios se requieren patrocinadores para pagar los gastos de estas redes, como es de las redes sociales, lo que diferencia del comercio social de un sitio de e-commerce ordinario. Este es un elemento social implicando el comercio social. Está interesado en la creación de lugares donde la gente pueda colaborar online siempre, para así facilitar los consejos individuales, capacitaciones o para adquirir cualquier bien o servicio
que totalmente se adapten a los gustos o necesidades de los consumidores. Pues, Listo. Ahora vamos con el capítulo 3 del libro, como para poder darle semejanza a estos dos libros de acuerdo al mismo tema, que es estudio de mercados, con el libro de Morales Morales. Ya. Dentro de este libro hace énfasis en una frase del autor Brian Stevar Henderson, que dice: hacer negocios sin publicidad es como guiñar el ojo a una chica en la oscuridad, ¿sí? Entonces, estudio de mercado nos quiere decir que es la base de la inversión, ¿sí? O sea, el estudio de mercado es crucial para determinar si el producto o servicio que se está dando al consumidor es aceptado o es adquirido, ¿no? Y es el análisis más importante que se debe realizar para determinar cualquier proyecto de inversión antes de hacerlo realidad. Ya. Dentro de este estudio de mercado tenemos también casi los mismos objetivos del libro del capítulo anterior. Por ejemplo, debemos medir cuál es la necesidad insatisfecha del consumidor, la estimación de la demanda, si el producto tiene aceptación o no, la reducción de riesgo, a qué riesgo se puede topar este producto y ver la estrategia de precios. Siempre aquí se hacen con las cuatro P, que es plaza, promoción, producto y precio. Ya, también tenemos las consecuencias de la falta de análisis, ¿sí? O sea, al momento de que la persona o, bueno, las empresas realicen inversiones y no hagan un análisis o un estudio de proyectos, puede tener una consecuencia. Por ejemplo, la ausencia de un estudio de mercado puede llevar a la bancarrota, ya que no se recupera la inversión si el producto no es aceptado. Y, por ejemplo, también tenemos el caso del cigarrillo Premier. Sí, como nos dice ahí, que a mediados de los 80 la empresa Reino lanzó Premier, un cigarrillo ecológico sin humo. El producto fracasó porque los consumidores no deseaban esas características, demostrando la falta de un estudio de mercado adecuado. Lo que quiere decir así que aquí, en este caso el consumidor quedó insatisfecho con este producto y obviamente lo mandó a la bancarrota o a declive, como se conoce, ¿no? Por eso es que siempre se debe, antes de sacar un producto al mercado, se debe realizar un estudio de mercado, ¿no? Para conocer si es aceptado o no el producto. Ya, dentro de los aspectos claves para realizar un estudio de mercado tenemos que para una inversión exitosa, un estudio de mercado completo debe abordar varios elementos interconectados que revelan el panorama general del sector. Por ejemplo, analizar la demanda. O sea, dentro del el análisis de la demanda nos indica que cuáles son las necesidades del consumidor. Con estas preguntas hay que darle respuesta: qué, quién, dónde y cuándo y cómo se demanda el producto o servicio. También tenemos el análisis de la oferta, el análisis de los precios, si tiene acogido o no, el análisis de la comercialización y el análisis de las competencias. O sea, mirar que, por ejemplo, si yo voy a sacar un producto, tengo que mirar también mis otras competencias que hacen, ¿no? Ya, decisiones estratégicas claves del estudio de mercado. Dentro de estas estrategias tenemos lo que es el producto, el precio, la plaza y la promoción, con las cuatro P dentro de las estrategias de estudio de mercado. El producto son los ajustes, las características que debe tomar, o sea, el producto, no como tal. El precio es establecer una estrategia de precios ajustables y competitiva para el mercado, o sea, para competir con otros productos. La plaza, que es la definición de los canales de distribución más eficientes y los puntos de ventas adecuados para el público objetivo. Y la promoción es un diseño de campañas de marketing y toda la publicidad que se tenga para poder que, o sea, en este caso el producto sea conocido por los consumidores. Y también tenemos lo que es la inversión, que es la determinada, o sea, el fondo o el capital que se vaya a invertir para ese producto o ese servicio que se vaya a dar.
Ya. El perfil del producto, los atributos y los beneficios. Tenemos, por ejemplo, el consumo final, que son los alimentos, ropas, muebles, etcétera. El intermedio del capital, que es la materia prima o maquinaria para fabricar los productos, o sea, lo que está en medio, no, materia prima. Y los innovadores o sustitutos, que son los productos nuevos o que satisfacen una necesidad de forma parecida. Por ejemplo, miel versus el azúcar, o sea, reemplazan. Son dos cosas que al final van a endulzar, pero son productos diferentes. Y por ejemplo, al comprar un producto se quieren los beneficios y la satisfacción que proporciona, incluyendo aspectos sociales y psicológicos también. Lo que es la metodología para realizar el estudio de mercado. Esta metodología realiza un estudio de mercado para que comprende todos los aspectos relacionados con los productos, como es la oferta, la demanda, el precio, los canales de distribución y promoción. Esto es necesario para así investigar y aplicar una metodología científica. Tenemos lo que son los elementos que integran una investigación de mercado, como la especificación de los problemas que se investigarán, el marco contextual teórico, el planteamiento de la hipótesis, la recolección de datos, los procesamientos de la información, la interpretación de los resultados de la investigación y la elaboración de un informe de los resultados de investigación. Como primero tenemos la especificación de los problemas que se investigarán. Este es el caso de los proyectos de inversión, la especificación de los problemas que se investigarán conscientemente en la investigación cuantitativa, o sea, de cuántos son los bienes y los servicios provenientes de una nueva unidad de producción, que esta comunidad estaría dispuesta a adquirir en determinados precios. Pues ellos tendrán que obtener datos exactos que se van a plantear para obtener la información relacionada, como es la característica de los productos, los precios, las promociones o los canales de distribución. En el marco contextual, estas fases se deben describir con antecedentes históricos o conceptos teóricos que son relacionados con el tema de la investigación, como base de ellos para plantear cuáles son las hipótesis alternativas. Es decir, que los componentes del mercado están mencionados como problemas en el marco teórico textual, que consisten en la detallación de características que actualmente se distinguen a los consumidores. El planteamiento de hipótesis. El planteamiento de hipótesis no es más que una idea que establece las líneas de investigación que darán respuestas a las preguntas que se plantean como parte de un estudio, que son asimismo las que permiten comprender mejor las decisiones y las actividades relacionadas con los elementos donde es necesario profundizar. La colección de datos no es más que una etapa que se utiliza en las dos fuentes de información conocidas, a saber, como es la fuente de información primaria, que son las cuales que se observan y se registran o se recogen de forma directa los datos sujetos a estudios de investigación, que en estos casos son los consumidores actuales o los potenciales. La fuente de información secundaria, estas son las que pueden ser internas o externas con respecto a las organizaciones, que es decir, que son las que existen o se encuentran disponibles en la recopilación de datos de fuentes primarias. Es la información primaria que se obtiene mediante un método que se observan fenómenos que pueden ser realizados de manera personal o mecánica, pero también es posible adquirir los datos mediante entrevistas, por correos telefónicos o personales. Esto cuando se lleva a cabo una investigación con fuentes primarias de información que deben ser observadas por los siguientes pasos, como es la determinación de la muestra, que es el tamaño de la muestra o muestreo, la obtención de información y la determinación de la información. Esto se obtiene de grupos representativos como son los consumidores, y los procesamientos de la información. Estos son procesos que aluden a la manipulación que se hace
por los datos obtenidos durante la investigación por la información, para transformar la información que muestra los resultados de las variables investigadas. Por ejemplo, tenemos la investigación, la interpretación de la información, que esta es una etapa que se agrupa a la información con el fin de mostrar los resultados y encontrar las relaciones de las diversas variables entre sí, que estas para la cual son recomendadas y presentan gráficas para cada pregunta planteada en los cuestionarios y las respuestas respectivas, así como el porcentaje de cada respuesta con respecto al universo planteado en las mismas preguntas. La elaboración del informe de resultados de investigación, que estos son inconvenientes elevados, son inconvenientes que elaboran un informe de los resultados de la investigación, que a fines de cubrir un panorama más general en las situaciones de mercado y el diagnóstico de las situaciones. Como los problemas de investigación, tenemos lo que son los marcos de referencia e hipótesis de investigación, descripción breve de la metodología que se ha utilizado, los resultados de la investigación y las conclusiones y recomendaciones de estudio que señalan los principales puntos débiles y fuertes de las diversas variables que se han estudiado. Y la identificación de los productos o servicios, que es un perfil de descripción de los productos o servicios que comprenden básicamente las características que estos deben poseer, así como son la demanda de los consumidores y las características relacionadas con el producto en beneficio de los consumidores que esperan obtener. Bueno, a continuación, evaluar sobre el análisis de la demanda. El análisis de la demanda es fundamental para comprender el comportamiento del mercado y asegurar el éxito de los proyectos de inversión. O sea, tenemos que identificar la tendencia que tiene el mercado en sí para saber cómo vamos a elaborar nuestras encuestas de satisfacción o investigación de mercado para nuestro producto o servicio. El análisis se clasifica en dos partes: el comportamiento del consumidor y la planificación de servicios. El comportamiento es el estudio de la cantidad de productos que los consumidores desean adquirir a diferentes precios. En la planificación es una herramienta esencial para predecir la viabilidad y la rentabilidad de nuevos proyectos. La determinación de la demanda. Esta se basa en variables complejas que influyen en la cantidad de productos requeridos por el mercado. Existen varios factores, en los cuales está el factor económico, que tenemos que tener un nivel de precios establecidos, los ingresos del consumidor y precios de bienes sustitutos. En los factores sociales y culturales es la tendencia o modas, el estilo de vida de cada persona. Hay personas que tienen un estilo de vida más saludable y el otro que no es tan saludable. Todo eso hay que viene en lo que es el estudio de mercado, la demografía y la población, porque cada población tiene una cultura distinta. En las que es la variable de influencia, como estos elementos se combinan para dictar la cantidad total de la demanda. En sí, con los factores anteriores, sacamos la variable de influencia. Como nota, estos factores deben ser constantemente monitoreados para una estrategia de mercado adaptativa, porque el mercado nunca se mantiene, siempre se innova y saca tendencias nuevas. Clasificación de la demanda. Esta se clasifica en tres fases. Como primera fase tenemos la demanda insatisfecha, la demanda satisfecha y el mercado cautivo. En la demanda insatisfecha, la producción no alcanza a cubrir todas las necesidades del mercado, mientras que en la satisfecha cubre completamente sus requerimientos. En el mercado cautivo, los consumidores ligados a un producto o un proveedor por normativas o restricciones. El mercado meta. El mercado meta nos dice que es el segmento correcto, lo cual es la clave para enfocar la inversión y la estrategia comercial. En el mercado meta, la segmentación específica de los consumidores está dirigida a algún producto en específico, el análisis de tamaño y sus características en sí. Mientras que en la proyección de la demanda es una estimación futura para
prever ventas e ingresos, lo cual es vital para una planeación financiera. Bueno, aquí tenemos algunas herramientas de proyección y de regresión lineal simple. Primeramente tenemos que entender qué es la regresión lineal simple. Esta nos dice que es una estadística utilizada para estimar la demanda futura de manera confiable. La estimación estadística predice una variable dependiente, la cual vendría siendo la demanda, en función de una variable independiente, la cual la variable independiente vendría siendo el tiempo, la población e ingresos. Como segundo punto, tenemos también para nuestra herramienta lo que es la base cuantitativa. La elasticidad. La elasticidad mide cuánto cambia la cantidad de demanda ante una variación en el precio. Esta tiene varias fases de demanda, como la demanda elástica, la demanda unitaria y la demanda inelástica. La demanda elástica contiende a un gran cambio porcentual en la cantidad demandada. Los consumidores son sensibles al precio, mientras que la demanda unitaria proporciona entre cantidad y precio. La elasticidad es igual a 1. En la demanda inelástica es totalmente contrario, lo cual produce un pequeño cambio porcentual en la cantidad demandada, mientras que los productos esenciales tienen o no sustituto. Para esto tenemos que comprender que la elasticidad es crucial para la estrategia de fijación de precios. Tenemos lo que es el análisis de la oferta. Es la cantidad de productos o servicios que los fabricantes o prestadores de servicios ponen a disposición de los consumidores del mercado. Tenemos una clasificación de lo que es el análisis de la oferta, que viene la oferta de mercado libre, que es que existe un gran número de compradores y vendedores. La oferta oligopólica, que es el mercado está dominado por pocos productores, y la oferta monopólica, que existe un solo productor del bien o servicio. La elasticidad de la oferta es la medida del cambio porcentual que ocurre en la cantidad ofrecida cuando hay una variación en el precio. Los tipos de elasticidad tenemos perfectamente inelástica, es la cantidad ofrecida que permanece constante, sin importar cuánto varía el precio. El tipo de elasticidad perfectamente elástica es la cantidad ofrecida que crece indefinidamente mientras el precio se mantiene fijo. Y la elasticidad unitaria es un cambio porcentual en el precio que produce un cambio porcentual idéntico en la cantidad ofrecida. Tenemos la fórmula que se usa para lo que es la elasticidad de la oferta, que es la elasticidad de la oferta es igual que variación en cantidad ofertada sobre variación en los precios. El análisis de la oferta actual es el propósito. El propósito es medir la cantidad y las condiciones en que los productores pueden y quieren poner un bien o servicio a disposición del mercado. Los factores que afectan la producción son la estructura del mercado, la capacidad operativa, los suministros y tecnología y la evaluación interna. Como los costos de la oferta. Al analizar la oferta es indispensable incluir los costos de producción, es decir, cuánto cuesta fabricar el producto. Tenemos como tipos de costos de oferta los costos fijos, los costos variables, los costos totales y el costo marginal. Tenemos lo que es la proyección de la oferta, que para estimar la oferta futura se debe considerar los siguientes aspectos, que es el análisis histórico. En este se utilizan datos del pasado de la oferta generada por los diversos fabricantes, y tenemos los factores de restricción o estímulo, que es evaluar elementos futuros como instalaciones y equipamiento.
aprovisionamiento de materias primas, condiciones institucionales, económicas y financieras, y permisos y trámites necesarios para la operación. Tenemos el método de proyección, que se puede utilizar el método de regresión simple, y tenemos la recomendación, que la oferta no depende de un solo factor. Se debe incluir todos los elementos determinantes en la estimación para mayor precisión. Bueno, continuamos con lo que es ahora el análisis de los precios. Bueno, el análisis de los precios pues implica entender que el precio es el valor monetario de los productos y que los consumidores pues prefieren precios bajos, aunque en algunos casos valoran más lo que es la percepción de calidad del costo. O sea, no importa lo que es la cantidad de lo que cueste, sino lo que es la calidad del producto. También esto es importante pues reconocer que un precio demasiado bajo puede generar lo que son dudas sobre la calidad del producto y que la fijación de precios pues esto debe considerar también lo que son los factores como lo que es la competencia, la oferta y la demanda, la percepción de valor y las condiciones del mercado también para lograr un equilibrio efectivo. Tenemos como la elasticidad de los precios de la demanda. Pues esto refleja claramente que cuando varía lo que es la cantidad de la demanda ante los cambios de precios, esto también pues depende de lo que es la magnitud y la dirección del cambio. La demanda pues puede ser insensible o muy sensible con variaciones de lo que son los precios. Factores como la percepción del consumidor y también lo que es la disponibilidad alternativa, pues esto incluye lo que es la elasticidad, en lo que es la elasticidad. Las empresas también deben considerar esto para ajustar lo que son precios, especialmente en situaciones del mercado con exceso de capacidad o de recesión, para evitar perder clientes o también lo que es disminuir lo que son los gastos. Del precio en los proyectos de inversión. El precio en los proyectos de inversión pues es fundamental porque también influye en lo que son los ingresos generados por la venta de productos o servicios. Además, esto también, el precio está relacionado con lo que es el tamaño del canal de distribución, ya que un canal más grande puede elevar lo que es el precio y final a los diversos márgenes de utilidad de cada participante. Lo que es la proyección de precio del producto, pues lo que es esto se realiza también considerando factores como lo que es la presencia en el mercado, los objetivos, costos y percepción de los consumidores durante la duración del proyecto. Un elemento clave de esto para esta proyección es la inflación, que debe tenerse en cuenta para determinar un precio adecuado a lo largo del tiempo que se necesite. Análisis de canales de distribución. Esto implica lo que es evaluar cómo los productos que llegan de los productores a los consumidores, superando lo que son las barreras de tiempo, lugar y posesión. Esto es importante que los intermediarios, ya sean comerciantes o agentes, pues facilitan esta tarea, pues logrando lo que es una mayor eficiencia y asegurando que los productos estén en cantidades y momentos adecuados y también en el lugar correcto. Además, lo que es asumir los riesgos en el transporte y lo que es la distribución. Beneficios que otorgan los intermediarios en los canales de... Ya, como le estaba diciendo, lo que son beneficios que otorgan los intermediarios de canal de distribución, pues esto ofrecen lo que son los beneficios, como colocar los productos en un lugar y en un momento lo que es adecuado, concentrar y también distribuir grandes volúmenes de productos diversificados y reducir distancias, asumiendo además lo que es el riesgo en el transporte, pues para facilitar lo que es el acceso de los consumidores a los bienes. Tipos de canales de distribución. Los tipos de canales de distribución incluyen lo que es la venta directa del productor al consumidor, venta a minoristas que luego venden a consumidores, canales con mayoristas y minoristas, y también lo que son agentes intermediarios que amplían lo que es la cobertura. Por último, tengo lo que es la selección del canal adecuado.
Esta selección pues depende de factores como los objetivos de la empresa, lo que es la inversión en comercialización, el tipo de producto, el mercado al que se dirige, el nivel de control deseado y también lo que es la capacidad de la empresa para gestionar sus propios canales. Perfecto, tenemos el análisis de promoción, que es una actividad o material que funciona como estímulo directo, brindando un valor adicional o un incremento de intensivos a revendedores, vendedores o consumidores. Los objetivos claves que tiene el análisis de promoción es identificar y atraer nuevos clientes e introducir nuevos productos, aumentar el uso entre los usuarios actuales y el número total de consumidores, mejorar la distribución al llevar más clientes a las tiendas minoristas y aumentar las existencias de los revendedores y contrarrestar a la competencia y obtener mejores espacios en estantes y exhibidores. El programa de comunicación de una empresa se utiliza una mezcla específica de instrumentos para informar al consumidor sobre la empresa, los productos y los beneficios que tiene. Entre los beneficios está la publicidad, que es la forma pagada e impersonal de comunicación masiva sobre la organización o los productos. La venta personal, que es la comunicación oral directa para informar y persuadir a los consumidores a realizar una compra. La propaganda, que es la comunicación impersonal gratuita en forma de reportaje a través de un medio masivo. Tenemos lo que es la promoción de ventas, actividad o incentivo directo que ofrece valores adicionales al producto, y el envase o el empaque, que desempeña un rol promocional al atraer la atención y estimular al consumidor a examinar el producto. Y por último, los servicios postventa. Nos dice que son un elemento fundamental que las empresas utilizan para atraer y asegurar la lealtad de los clientes. La filosofía y proporcionar más valor al cliente, más allá de la simple transacción que se busca tener el cliente y no solo realizar una venta. Como los servicios esenciales que tiene los servicios postventa son, nos dice que entre los servicios que las empresas dependen promocionar a los clientes tanto durante o como después de la compra, se incluyen lo que es la asesoría sobre los usos del producto y su mantenimiento, las garantías del producto, servicios de reparación, ventas de refacciones y consumibles, comunicación de nuevos productos y opciones de cambio o utilización de productos actuales por otros nuevos.